Ya no es una cuestión de hipótesis, sino de tiempo. La búsqueda de vida fuera de la Tierra ha sido una obsesión humana por siglos. La ciencia está superando esas visiones. Seguimos buscando y cada vez lo hacemos mejor. La ciencia y la ficción se encontrarán cuando encontremos vida fuera de la Tierra. Pareciera que lo fundamental para crear vida está distribuido a lo largo del sistema solar. Es una función de la evolución de los planetas. ¿Dónde puede haber vida? Parece a simple vista una pregunta sencilla, pero rápidamente se transforma en un complejo enigma. La complejidad del ADN en la Tierra y qué otros ambientes podrían facilitar ese crecimiento de complejidad. ¿Puede crearse vida biológica en las duras condiciones del sistema solar? Hasta que surja evidencia concreta, es una pregunta que polariza. No puedo asegurarlo porque hasta ahora solo podemos trabajar con el único ejemplo de vida en la Tierra, pero allá afuera están todos los ingredientes. Los sistemas solares hacen todo lo que se necesita para crear vida hasta donde sabemos. Podría ser que esa materia se organice de manera natural en vida. Mi respuesta a la pregunta de si existe vida allá afuera en el universo es que no sé. Lo bueno de ser un científico y no un político es que no tengo que tener una opinión sobre nada. Solo tengo que poder comunicar lo que los hechos nos dicen. ¿Y cuál es la evidencia? No sabemos en detalle cómo empezó la vida en la Tierra. No sabemos cuánto demoró eso. No sabemos las precondiciones. Y además, la vida podría ser algo muy común porque existen muchos planetas. O podría ser un evento bastante extraño que sucede solo en uno de 1,000 millones de planetas de la galaxia. La presencia de fluidos es necesaria. El agua, tal como la conocemos, es necesaria para la biogeoquímica en la Tierra. Uno esperaría que un buen lugar para buscar vida fuese cualquiera donde haya agua líquida o líquidos orgánicos. Otra cuestión para los científicos. El ambiente que alberga vida ahora podría no ser el lugar que la originó. La vida ahora ocupa casi cualquier nicho imaginable. La mayoría de las tormentas tienen bacterias que flotan alrededor en el vapor de agua y luego comienzan a formar gotas de agua que caen. La vida está por doquier, en las capas de hielo antárticas y en áreas nevadas. Está en todos lados y puede sobrevivir por largos periodos bajo condiciones difíciles. Pero, ¿son esas las condiciones necesarias para crear vida? Esas son dos formas que tenemos para dividir nuestras mentes en dos puntos de vista diferentes a la idea donde comienza la vida, porque el organismo más primitivo es una maquinaria increíblemente compleja. Tiene una membrana que aísla un componente interno con una química diferente a la del exterior. Tiene un mecanismo de movilidad y una molécula interna bastante compleja. Son piezas diferentes de un rompecabezas que forman algo que funciona y puede autorreplicarse. Incluso antes de llegar a esa etapa tenemos una inmensa serie de eventos que ni siquiera podemos comenzar a comprender aún. Estamos empezando. Pero para llegar ahí tenemos que desconectarnos de la vida y de dónde puede vivir ahora para ir a sus elementos básicos. La vida como la conocemos es un mecanismo complejo capaz de autorreplicarse y con una gran diversidad. Pero, ¿qué es en realidad? ¿Cómo pasamos de un charco de caldo químico y orgánico a una forma de energía que se transforma en esto?
Los meteoritos para nosotros tienen potencial para la exploración biológica y en realidad son muy ricos para los microorganismos. Poseen un alto contenido de fósforo que es esencial para toda forma de vida como la conocemos, también azufre, carbón y materia orgánica. No es un mal lugar para vivir y sabemos mucho sobre los meteoritos. Son las rocas mejores estudiadas en el sistema solar. Hay uno muy controversial, el meteorito Allan Hills. A mediados de los 90, publicaron algunos estudios que proponían la idea de que podrían contener nanobacterias de Marte. El Allan Hills es un meteorito marciano. Su corteza y superficie son de Marte y pudo haber salido de esa superficie y caído en la Tierra en algún momento en el pasado. Y tiene características morfológicas que parecen microfósiles. Sin embargo, los resultados son ambiguos. Es muy difícil determinar si una característica de textura como un microfósil es evidencia de un proceso biológico de la presencia de células. Entonces, típicamente queremos usar microfósiles, evidencia de textura, una huella en las células o la vida que hubo en un meteorito o en una roca de otro planeta o luna. Queremos buscar fósiles y evidencia química en términos de química orgánica e inorgánica. El reciente descubrimiento de microbios fosilizados llamados estromatolitos en Groenlandia está ayudando a precisar el inicio de la evolución de la vida. La ventana de tiempo se está estrechando, permitiendo búsquedas más precisas en otras partes en el sistema solar. Es un descubrimiento extraordinario por dos cosas muy diferentes. La primera es que estos estromatolitos están preservados en rocas que tienen 3,7 mil millones de años. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo atrás. Es emocionante. Lo usamos de título en un trabajo, el surgimiento rápido de la vida. Estas rocas en Groenlandia en realidad son quizás las rocas preservadas más antiguas del mundo, de todo. Y quedaron preservadas inmediatamente después de lo que conocemos como bombardeo intenso tardío, del que sabemos por estudios hechos en la Luna, y que fue un periodo intensivo de grandes bólidos impactando la Tierra con una energía increíble. De hecho, con suficiente fuerza como para evaporizar los océanos y que se hayan tenido que condensar de nuevo hasta hace alrededor de 3,9 o 3,8 miles de millones de años. Lo que esto está indicando es que, si la vida empezó muy temprano en la Tierra, y puede que sea así, quizás hace 4,2 miles de millones de años, cuando había océanos líquidos, es difícil imaginar sobrevivir a esos grandes impactos de energía hasta hace 3,9 o 3,8 miles de millones de años, y tenemos la evidencia de los estromatolitos. Todo se reduce a cuánto tiempo necesitas para crear vida, esa sopa química, esa energía para generar complejidad. Siempre pensamos que serían 500 millones o 1,000 millones de años, pero estos descubrimientos acortan ese tiempo a solo cientos de millones de años. Eso suena mucho para ti y para mí, pero en la escala del tiempo geológico es muy poco. Es muy emocionante en términos de lo que significa la generación de vida en otros planetas que no tienen la larga historia geológica que tiene la Tierra. Aún somos un planeta activo, pero Marte y otros planetas han muerto porque son más pequeños. Y la pregunta es, ¿pueden haber formado vida? Este corto periodo sugiere que sí, que quizás pudieron. Y eso expande nuestro horizonte de dónde buscar vida en el sistema solar, en el universo y en todas partes. Ahora se está desarrollando un cambio en el paradigma sobre dónde se inició la vida en el planeta. En este momento se sabe o se ha teorizado que la vida empezó en los océanos profundos por la acción de estos conductos calientes que expulsan agua mineralizada en el fondo marino, a 400 grados de temperatura, a miles de metros bajo la superficie del océano, sin luz solar, solo con energía química. Ese ha sido un modelo muy evocado por mucho tiempo.
Pero ahora la comunidad está empezando a ver problemas con ese modelo, no porque puede existir vida en esos conductos. Sabemos que es así. Lo hemos visto cuando bajamos a la profundidad y vemos los gusanos o los cangrejos. Pero antes de tener vida, las moléculas orgánicas deben ser mucho más complejas. Las moléculas orgánicas son simples, están por todas partes, vienen de meteoritos, cometas, polvo y otras cosas. Pero para que sean complejas y sean una cadena larga, esos pedazos simples deben juntarse. Y lo curioso es que juntarlas requiere no solo humedad, sino también condiciones secas. Cada una de esas reacciones que hacen a la molécula orgánica más larga requiere el desprendimiento de una molécula de agua. La comunidad empieza a darse cuenta de que no puedes crear vida en el océano. Es muy húmedo. Y ahora algunos de nosotros vemos las aguas termales, porque las aguas termales en la superficie de la Tierra tienen todas las condiciones de las fuentes hidrotermales. No son tan calientes, lo que es mejor, y tienen ciclos secos y de humedad en sus orillas. Tienen géiseres que erupcionan, se expanden y se retraen. Y se dan ciclos secos y de humedad que brindan el poder y la energía de hacer moléculas orgánicas complejas. Y su química es muy complicada. Cada fuente termal es diferente de pH 2, pH 7, pH 11. Tienen diferentes nutrientes y químicos. Todo eso mezclado brinda una complejidad que pudiera crear vida en 10 millones de años. Es un nuevo modelo que publicamos en Scientific American. Es muy emocionante y es aplicable a Marte. Porque, por la historia de su geología, porque parece que Marte nunca tuvo océanos, pero tuvo volcanes y aguas termales. Si nuestras ideas sobre el origen de la vida están cambiando de los océanos profundos, cuando decíamos, ¿por qué ir a Marte? No tenía océanos profundos, la vida no pudo empezar ahí. A las aguas termales, de repente piensas, ¡qué interesante! El próximo objetivo obvio para los científicos es nuestro viejo provocador, Marte, el más cercano en tiempo y espacio a la Tierra, y la mejor oportunidad de evidencia de vida extraterrestre. Estamos viendo exactamente la misma ventana de tiempo de los descubrimientos en Groenlandia hasta nuestro reconocido trabajo en Pilbara, al oeste de Australia, donde está la evidencia más convincente de vida. Toda la comunidad está satisfecha con eso. Pero esa ventana de 3,8 a 3,5 es exactamente el momento en la historia de Marte que tenía condiciones muy cálidas y húmedas, o al menos húmedas con abundantes corrientes de agua. Esa es la ventana que estamos viendo, y por eso esas áreas son análogos tan importantes, porque de verdad son una ventana hacia ese periodo tan profundo y al mismo tiempo hacia Marte. La próxima misión rover de Marte, Rover 2020, se acerca con rapidez. Estamos en el equipo consultor para uno de los sitios de aterrizaje del Marte 2020. Hemos estado en los últimos 2 años en los talleres donde están calculando los números, y en este momento hay 3 sitios candidatos para la misión Marte 2020. El nuestro es uno de ellos. Para ir y ver lo que parece ser, por toda la evidencia que tenemos, depósitos de aguas termales. Depósitos ricos en sílice del paso de agua caliente que sale del suelo y fluye en el terreno. Y estamos muy emocionados porque el trabajo que hemos hecho en Pilbara muestra que hace 3,5 miles de millones de años, la misma edad de la superficie de Marte, esta antigua vida en la Tierra estaba floreciendo en aguas termales con géiseres depositando sílice opalina. Y descubrieron, por un estudio previo del rover en Marte, el Spirit Rover, depósitos de sílice opalina que tenían textura. Es impresionante. Tenían textura como de pequeños dedos saliendo de la sílice. No solo rocas de capas aburridas, tienen estructuras verticales como dedos. Y se han encontrado estructuras idénticas en aguas termales activas en
zonas desérticas muy altas en Chile. Es lo más parecido a Marte que podemos encontrar. ¡Bang! Tenemos las mismas estructuras de sílice opalina con forma de dedos y en la Tierra son hechas por microbios. Por eso decimos que vayan a esos depósitos de aguas termales conocidos en Marte. De verdad, espero que encontremos microorganismos fosilizados en Marte. Eso sería un triunfo para la ciencia y la humanidad. No tengo muchas esperanzas. Podría ser una larga travesía encontrar algún indicio, pero es quizás nuestra mejor opción en el sistema solar. Más allá de Marte, los siguientes sitios de nuestro sistema solar con potencial de hábitats para la vida son las lunas gélidas de Júpiter y Saturno. Con Europa todos nos emocionamos porque creemos que tiene una gruesa capa de hielo. No estamos realmente seguros de cuán gruesa o fina es, pero hay un océano global debajo de ese hielo y debe tener frontera con un manto rocoso, un núcleo rocoso. En esa interfase tenemos roca y agua muy templada. Quizás más que nuestra temperatura ambiente y con potencial para que esa agua produzca minerales y nutrientes. Todo ese océano está protegido de la intensa radiación de Júpiter. Por eso es un sitio tibio y acogedor para estar. Pero esto se remonta al origen de la vida. Hay vida ocupando estas aguas termales químicas en lo profundo del océano. Y son algunos de los organismos más primitivos. Pero nos regresa a la pregunta de cómo obtener algo tan complejo como la vida a partir de elementos básicos sencillos. Si no podemos hacerlo en los océanos, yo diría que perderíamos el tiempo yendo a Europa y Encélado, porque esos océanos profundos nunca tendrán los ciclos secos y de humedad. Quizás, y es muy posible que tengan el tipo de elementos que vemos en los océanos en la Tierra, como chimeneas hidrotermales e interacción de agua mineralizada con roca. Pero desde la perspectiva de nuestro grupo, si no hay una superficie expuesta de tierra, es probable que nunca haya vida, y sin eso de verdad cuestionamos que valga la pena ir. Quizás los meteoros atravesaron la capa de hielo para dejar la materia orgánica adicional requerida. Potencialmente sí. He visto que hay un gran cambio en los cráteres. Hay cráteres en la superficie de Europa. Su superficie es muy joven, geológicamente hablando, como muchos 100 millones de años. Muchos se emocionan por el potencial de actividad. Los cráteres de hasta 30 kilómetros son muy normales para un satélite helado. Se pueden comparar muy bien con los cráteres de tamaño similar con el ajuste de la gravedad en Ganímedes y en Calisto. Una vez que pasan de 30 kilómetros, cambian de forma dramática su morfología. No es el gran cráter ni tiene forma de cráter. Es una especie de anillo. No tenemos el modelaje completo, pero puedes imaginar lo que sucedió porque algo de verdad atravesó y el agua fue comprimida y empujada y quizás formó eso. Hay un gran debate sobre cuán fina o gruesa es la corteza de Europa, pero yo creo, por lo que dicen quienes estudian esos cráteres, que está en el rango de los 20 kilómetros. Eso es bueno porque definitivamente protegería a cualquiera allí abajo y es malo porque es muy difícil para nosotros llegar ahí y encontrar algo. Así que ya veremos. El próximo hábitat posible, en las afueras de nuestro sistema solar. Un mundo visitado recientemente que muestra un ambiente complejo, con un potencial para albergar vida microscópica. Una de las cosas fascinantes es que algunas de las coloraciones de la superficie que vemos en estas imágenes muestran que hay componentes llamados tolinas. Son una combinación de elementos, pero que están relacionados a moléculas prebióticas. Son relevantes para la química prebiótica. Creo que el hecho de que pudieran formarse en superficies planetarias muy lejanas de nuestro sistema solar a muy bajas temperaturas tiene muchas implicaciones para muchos lugares.
Si imaginamos un sistema de estrellas fuera del nuestro, donde la estrella puede ser muy débil y los planetas estar muy lejos, es interesante saber que hay moléculas que pueden estar involucradas en suministrar material biótico o procesos que pudieran llegar a ser vida o estar involucrados en la formación de vida y que se están formando muy lejos del sistema solar donde nadie realmente lo esperaba. Lo excitante de Plutón es lo que no sabíamos hasta que estuvimos cerca, que tiene una historia muy compleja. Podemos ver que tiene diferentes dominios y eso significa que había actividad allí. Y si hay actividad geológica, moléculas orgánicas y una superficie, entonces hay cosas interesantes allí. En realidad, parece un ambiente interesante. Lo que falta en esa ecuación, en términos de vida compleja, es que el Sol es tan débil en Plutón que quizás nunca hubo la posibilidad de fotosíntesis, que es lo que permite que haya oxígeno y vida compleja como nosotros y los elefantes. Ese es todo un nivel diferente. No haríamos predicciones sobre una civilización avanzada y compleja en Plutón, pero quizás microbios sí. Antes de encontrar exoplanetas, antes de encontrar planetas de otras estrellas en 1995, todos esperaban que la formación de planetas en otra parte produjera sistemas que se parecieran a nuestro sistema solar. Y por casi 20 años, lo que hemos encontrado consistentemente son miles de sistemas planetarios que no se parecen en nada a nuestro sistema solar. Hemos encontrado gigantes gaseosos que orbitan dentro de la órbita de Mercurio, gigantes gaseosos que orbitan donde están Venus, la Tierra y Marte. Tenemos planetas en órbitas muy excéntricas, para nada circulares. Casi todas las órbitas en nuestro sistema solar son muy circulares. La mayoría de los exoplanetas no tienen esas órbitas circulares perfectas. Encontramos sistemas con arquitecturas muy diferentes del nuestro, lo que sugiere que quizás la estructura de nuestro sistema no es la norma. Quizás es inusual por razones que aún nosotros no entendemos. Los sistemas planetarios, inclusive la Tierra, es un sistema increíblemente complejo y estamos todavía por descubrir la multiplicidad de cómo lucen otros sistemas planetarios. Lo otro que debemos tener en cuenta es que decir que los otros sistemas planetarios deberían ser como nuestro sistema solar es una presunción bastante riesgosa. La variedad de planetas que estamos encontrando es fascinante. Desde los gigantes gaseosos de varios tamaños hasta los terrestres, varían en dimensión, desde el tamaño de la Luna hasta 2 o 3 veces el tamaño de la Tierra. Encontrar planetas es difícil, es muy difícil. Encontrar vida es aún mucho más difícil. En este momento, el objetivo primordial de la mayoría de los que buscan planetas cerca de otras estrellas no es tanto buscar señales de vida, sino buscar algo que sea habitable, es decir, un ambiente que sea similar a lo que vemos aquí en la Tierra, un planeta con un tamaño similar a la Tierra, que esté relativamente a la misma distancia de su estrella central, que sea modular al brillo de la estrella. Para luego poder decir, ¿podemos ver las propiedades de la atmósfera? Podemos ver si hay agua, podemos ver si hay predominancia de nubes, de ácido sulfúrico como hay en Venus, en cuyo caso no sería habitable, o tiene atmósfera relativamente delgada como en la Tierra. La atmósfera de la Tierra es bastante tenue comparada con la atmósfera de muchos planetas. Encontrar esas propiedades es todavía más difícil. El próximo paso es cuáles son los signos de vida que buscamos. Buscamos emisiones de metano, buscamos señales de oxígeno molecular. Cuando la Tierra se formó, no había oxígeno molecular en la atmósfera. El oxígeno es más que todo un subproducto de la vida.
de la cianobacteria que se formó en los océanos al principio. Son esas las señales que puedes tratar de buscar. Mucho de eso es un trabajo de adivinanza, porque en realidad no sabemos cómo empezó la vida en nuestra propia Tierra. Y es tratar de adivinar cómo luciría la vida en otro planeta. Estamos algo limitados a buscar solo algo parecido a nosotros. No hay garantía de que el único patrón de vida sea parecerse a nosotros. Sobre lo que esperamos encontrar de otros planetas, en cierta forma no sabemos si sería diferente en un panorama general, porque los organismos deben ser capaces de hacer lo mismo. Necesitan energía, nutrientes y convertir todo eso en productos útiles, y deben poder reproducirse. Los organismos siempre van a tener estas características, y estamos seguros de que para que un animal u organismo sea exitoso, debe existir algún tipo de selección natural. ¿Y cómo funciona la selección natural? Con variaciones entre individuos. Existen muchos más individuos que los que pueden sobrevivir en el ambiente. Aquellos que están mejor capacitados para hacer su trabajo tienen más hijos, y nos empezamos a mover en esa dirección de acumular adaptación o cosas que ellos son capaces de hacer mejor que otros. Estos procesos básicos son los que dirigen al cambio de la vida a lo largo del tiempo. Hay muchas condiciones físicas básicas que son comunes en los planetas y en las formas de vida que evolucionan en ellos. Ser capaces de percibir la distancia creo que es una de ellas. ¿Podríamos tener mayor sentido de profundidad con más de 2 ojos? Es difícil para nosotros saberlo. Muchos animales tienen más de 2 o 3 ojos y en realidad depende de para qué los quieres. Hay muchos organismos que tienen ojos muy simples. Algunas medusas tienen órganos sensibles a la luz por todo su cuerpo que las hacen capaces de moverse hacia la luz o alejarse de ella, pero si queremos ser capaces de formar imágenes y no solo percibir la luz, esas estructuras deben evolucionar, ocupar más espacio, y es probable que también necesiten algún grado de trabajo cerebral para procesar la imagen y hacerla útil. Si tienes 2 ojos y puedes ver 180 grados o más de eso, ¿alguna vez necesitarás más que eso? Simplemente hemos sabido que mientras más separados estén los ojos, mayor será la percepción de profundidad. Creo que una de las ventajas de tener múltiples ojos es que con diferentes ojos haces diferentes cosas, como algunos peces que pasan la mayoría del tiempo bajo el agua. Y para ver bien debajo del agua, hacen que su óptica, sus lentes, funcionen bien bajo el agua. Pero si quieren ver por sobre el agua, la óptica es muy diferente. Entonces desarrollan diferentes ojos o diferentes pares de ojos diseñados para ver a través del aire y no para ver a través del agua. Tener diferentes ojos que hacen múltiples cosas sería una gran ventaja. ¿Y la movilidad? ¿Cuántas patas son mejores? Tener 2 patas es bastante raro. Tener 2 piernas no es una ventaja para la mayoría de las situaciones porque son bastante inestables. Hacemos más esfuerzo para poder pararnos en 2 piernas. Son más inestables y más fáciles de derribar. Si corremos en 2 piernas, es más fácil tropezar y caer que un animal con 4 patas que puede tener más puntos de contacto con el suelo. Correr rápido también es más fácil con 4 patas que con 2, con un galope en vez de correr. Pero cuando vemos el reino animal, tenemos mucha diversidad en el número de patas de los animales terrestres. Y sabemos que los artrópodos más primitivos, como los 1000 pies y 100 pies, tienen docenas de patas en su cuerpo. Pero
Grupos más exitosos como los insectos dijeron 6 es suficiente para mí. Establecieron su plan corporal para decir solo necesito 6 patas y puedo hacer mucho. Pueden cambiarlas para hacer diferentes trabajos, pero con esas 6 patas se pueden convertir en el grupo más diverso de animales que conocemos. Hay otras variaciones. Tenemos a las arañas que tienen 8 y animales como los cangrejos que tienen 10. Pero la decisión de la cantidad de patas es cuán adaptables pueden ser esas patas. Si tienes muchos juegos de patas, va a limitar algunas cosas que puedas hacer. Siempre tendrás un cuerpo largo y delgado con muchas patas similares. No necesariamente desarrollarás garras grandes y fuertes para hacer ciertos trabajos. No podrás cambiar la parte posterior de tu cuerpo para alojar tus órganos digestivos o reproductivos, que es lo que hacen los insectos. No tienen patas en su abdomen, tienen una gran estructura que no está llena con todos los músculos y articulaciones de las patas. Pueden alojar muchos de sus órganos. De alguna forma, no tener tantas patas es útil. Sabemos que viendo a los animales ahora, estamos viendo solo una pequeña fracción de la diversidad total de la vida que ha existido en la Tierra. Tenemos una visión muy parcializada de lo que es posible. Si vemos los registros de fósiles, vemos animales que de alguna forma son indescriptibles. No sabemos exactamente cómo vivieron. Imaginamos que muchos dejaron de evolucionar, que intentaron algo nuevo y tuvieron éxito por algún tiempo, pero algo compitió con ellos, algo que los extinguió. Y los eventos de extinción acabaron con porciones de esa diversidad. Una cosa que sabemos sobre la evolución es que hay un cierto número de hábitats disponibles. Y cuando se llenan, la vida no tiene necesidad de evolucionar mucho más porque ocupa esos hábitats. Los dinosaurios y esa comunidad existieron durante casi 150 millones de años. Fueron muy exitosos, ocuparon todos los diferentes nichos con las plantas y demás especies y los pterodáctilos en el cielo. Y un solo impacto de meteorito rompió esa efectiva ocupación de nichos. Hace más o menos 66 millones de años, cuando este evento de extinción sucedió, hubo fases de enfriamiento de la Tierra. Quizás eso afectó mucho a los dinosaurios en diferentes formas. Esto puede ser una de las cosas que permitió a los mamíferos diversificarse. Ese cambio de la Tierra enfriándose aumentó su tamaño y pelaje y les permitió ocupar esos roles. Esos eventos de extinción, esos impactos o enormes eventos volcánicos que cambiaron la atmósfera, fueron como un borrón y cuenta nueva. La vida se adapta muy rápido durante esos periodos de cambio y ocupa los nichos otra vez, pero lo hace de forma diferente. Y es ahí donde se desarrollan pasos evolutivos. Y en cada paso se podría decir que hay un aumento en la complejidad, pero estamos descubriendo que no somos los únicos seres inteligentes. ¿Bien? Los delfines son muy inteligentes, son los principales depredadores en su nicho. Existe toda una compleja interacción depredador-presa con la creación de arsenales químicos. Es increíble lo que sucede día a día. Podríamos decir que el desarrollo de la inteligencia es una consecuencia inevitable del aumento de la complejidad en el desarrollo a través del tiempo, ya sea en la forma de un humano, de una marsopa, de una libélula o algo así, luego de tener que arreglárselas para resolver problemas, para ser competitivos y desarrollar las herramientas adecuadas, existe esa posibilidad de desarrollar una gran complejidad. Porque tú y yo
y toda la vida en la Tierra somos una cuestión de principios organizacionales. Se trata nada más de la complejidad. Bien, somos capaces de pararnos en 2 piernas mientras la mayoría de los animales andan en 4. Y esa es una adaptación a un ambiente con este cambio de nichos. Podríamos decir que si realizas ese experimento una y otra vez por más y más tiempo, es probable que termines con algo que tiene una capacidad intelectual para resolver problemas. Eso lo sabemos ahora. Sabemos que muchos animales, incluso las arañas, usan herramientas. Estamos descubriendo que somos cada vez menos únicos, pero el nivel de complejidad y adaptabilidad es ciertamente muy alto en los humanos, y el tiempo es un gran aliado. El tiempo te da la habilidad de hacerte más complejo. Pero las extinciones quizás sí fueron verdaderos marcadores críticos en términos de permitir que esta forma de complejidad se desarrollara. Otras consideraciones cuando se trata de ambientes de exoplanetas deben incluir la diferencia en gravedad, densidad atmosférica y traslación alrededor de su estrella. Dentro de un grado razonable de cambio en la gravedad, no creo que habría una gran diferencia. Solo con un enorme cambio, las cosas serían diferentes, pero digamos que la gravedad disminuye mucho, eso haría más fácil volar. Quizás veríamos más animales volando o planeando aquí en la Tierra. Si la gravedad es más fuerte, probablemente disminuiría la frecuencia de vuelos, porque requiere mayor energía vencer esa fuerza de gravedad. ¿Y el tamaño? ¿El cambio en la gravedad crearía criaturas más grandes? Depende en qué parte vives, en el aire o en el agua, porque cuando estás bajo el agua puedes soportar más. El animal más grande que conocemos vive en el mar, la ballena azul. Su esqueleto y sus miembros no tienen que soportar toda su masa. De los que viven en la Tierra, hay quienes sospechan que el tamaño máximo de un vertebrado, incluyendo a los dinosaurios y a algunos mamíferos que son todavía relativamente grandes, no estaba limitado por la mecánica, sino por la capacidad de tener comida para alimentar a un animal grande, y entonces poder encontrar una fuente de comida suficientemente alta y ser capaces de moverse para obtenerla parecen ser uno de los factores más importantes para limitar su tamaño máximo. Creemos que quizás pudieron ser más grandes, pero tenían que ser capaces de alimentarse por sí mismos y tener una población mucho más grande para mantenerse a través del tiempo. Un planeta que gira mucho más rápido, que cambia del día a la noche muy a menudo, tendrá menos especialización en los animales que hacen cosas durante el día y los que hacen cosas durante la noche. Esperaría que solo estuviesen adaptados a existir a través de ese rápido ciclo día y noche. Y si es lo opuesto, un planeta como Mercurio, donde la misma cara siempre da al Sol, es posible que sea muy caliente en la cara que siempre da al Sol y muy frío en la que no. Podríamos imaginar que hay una zona cómoda y habitable en esa pequeña franja entre las dos zonas donde la vida ocurre, y solo tiene esa combinación día-noche por el resto de sus vidas. En 1961, el astrónomo y astrofísico Frank Drake inventó una ecuación para determinar el número de civilizaciones extraterrestres inteligentes que podrían existir en la Vía Láctea en cualquier momento. Muchos factores de la ecuación son altamente hipotéticos y dejan mucha incertidumbre sobre la respuesta. La ecuación de Drake en esencia combina un grupo de incertidumbres diferentes. Reduce a una serie de valores el problema de si creemos que hay vida inteligente en el universo que pueda hablarnos. Tiene un valor para el ritmo en que las estrellas se forman en nuestra galaxia, el cual conocemos muy bien.
y tiene un valor para la fracción de los planetas habitables orbitando en las estrellas que estamos comenzando a comprender. Es probable que esté en algún lugar entre 1 y 100% de las estrellas. Y hay un valor para el tiempo en que la vida evoluciona. No tenemos ninguna idea sobre cuál es el lapso de tiempo para que eso suceda. Y creemos que en la Tierra tomó entre unos 100 a 500 millones de años para que la vida se originara en la Tierra. Y hay un valor para la formación de vida inteligente. Y no tenemos idea de eso. No tenemos idea de la escala temporal para pasar de vida bacteriana o prebacteriana a vida multicelular, a eucariotas, que son células múltiples viviendo juntas. Y luego están los organismos multicelulares que no sabemos cuánto dura o cuán común es eso. Además está la cuestión de cuánto dura esta vida inteligente y no sabemos nada sobre eso. Hay muchos valores en la ecuación de Drake que no conocemos, pero el resto lo desconocemos por completo. Y cuando tú multiplicas varios valores que no conoces, no conocerás los resultados, así que no sabemos. Es una forma útil de pensar lo difícil que es el problema y refuerza el hecho de que el problema es bastante difícil de entender. Sí, esa es la pregunta del $1.000.000. Creo que existen dos componentes de ese problema. La ecuación de Drake tiene 9 componentes o algo así, y pues cada uno tiene muchas variables desconocidas. Si tenemos un margen de error de 100 en una de esas variables, y tal vez esa variable sea la cantidad de estrellas en el universo, pues tendremos un margen de error de miles de millones si tenemos 9 variables y las añadimos. Es un número gigantesco. Lo otro es que ocupamos un intervalo de tiempo muy particular, y si pensamos en nuestra capacidad de generar una señal de radio que pueda ser enviada al universo, se trataría de un intervalo de tiempo infinitamente pequeño. Tenemos una sociedad avanzada desde hace 200 años o algo así, y eso es nada. El universo tiene 13,7 mil millones de años. ¿Cuál es la posibilidad de estar en el lugar indicado a la hora indicada para interceptar una señal de más de 200 años? Estamos hablando de un juego de números. Fuera de nuestro sistema solar, el próximo lugar de asentamiento sería nuestra estrella vecina más cercana, Próxima Centauri, donde varios planetas ya han sido detectados, algunos en la llamada zona habitable de la estrella. Enviar una sonda al exoplaneta más cercano es un desafío enorme, pero no imposible, incluso con la tecnología actual. Incluso acelerar una sonda a la 10ª de la velocidad de la luz sería un extraordinario desafío técnico y tomaría unos 40 años llegar a Próxima Centauri. La dificultad radica en que tendría que ser en extremo pequeña para poder acelerar a esa velocidad, y no está totalmente claro si tendría un gran instrumento acoplado. El otro problema es que no tendría un motor que le permitiera desacelerar, por lo que atravesaría volando el sistema de Próxima Centauri a 1/10 de la velocidad de la luz. Y creo que en esencia tomaría varias fotos muy rápido e intentaría enviar alguna información, y tendríamos que esperar 4 años para que nos llegase esa información. Y creo que es una idea interesante. Si se hace un uso efectivo de nuestro tiempo, de eso no estoy muy seguro. Creo que en vez de tratar de construir una sonda pequeña y acelerarla a esa velocidad y enviarla a Próxima Centauri, sería mejor desarrollar técnicas para hacer telescopios espaciales muy complejos que nos permitan bloquear la luz de Próxima Centauri e intentar tomar una imagen directa del planeta.
A diferencia del método espectroscópico y el método del tránsito, donde solo vemos la estrella y el efecto que tiene el planeta, y que en realidad podamos ver el planeta e intentar obtener su espectro para entender mejor qué sucede en verdad en su superficie. Parece que con toda la evidencia que tenemos, la suma de la ecuación Drake sería 1 más. Somos el 1. Y el más es la posibilidad de inteligencia tecnológica dentro de nuestro vecindario estelar de miles de estrellas. Las probabilidades no son buenas. No es una cuestión de los ambientes disponibles, de los cuales hay muchos. Es una cuestión de tiempo. Nuestro intervalo de tiempo dentro de la enorme edad del universo podría dejarnos sin compañía por miles de años, antes de nuestro surgimiento y después de que nos hayamos ido.